Tenga muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Hazel Mariana Prososa y pues en este video yo voy a hablar acerca un poco de las empresas buscadoras de ganancias versus las empresas maximizadoras. Y bueno, pues como una pequeña introducción al tema, nos haremos la pregunta de cómo se comportan realmente las empresas en el capitalismo. Y pues teniendo dos visiones, es decir, dos respuestas, pues está la respuesta de la visión neoclásica, y es que para ellos es que las empresas maximizan sus ganancias de manera racional, pasiva y matemáticamente calculable. Y tenemos la respuesta que nos da Shaikh, que bueno, pues él apoyándose en la tradición clásica de Smith, Ricardo y Marx, es radicalmente diferente, puesto que las empresas buscan ganancias activamente, pero en medio de un entorno de incertidumbre, conflicto y competencia real que hace posible la maximización tal como la entiende la teoría convencional. Y pues, bueno, esto es el punto de partida de dos visiones completamente distintas sobre cómo funciona el capitalismo, cuáles son sus tendencias de largo plazo, por qué ocurren las crisis económicas y qué puede o no puede hacer la política económica. Comprender esta distinción es bastante fundamental para cualquier economista que quiera analizar el mundo real con herramientas teóricas adecuadas. Ahora, como segundo, bueno, como primer punto, tenemos lo que son los fundamentos de la economía neoclásica, es decir, la competencia perfecta. En, bueno, pues para entender esto, es indispensable conocer primero el modelo que está criticando Sheikh, es decir, la economía neoclásica estándar que está construida sobre el supuesto de la competencia perfecta. Este es el modelo de referencia a partir del cual se derivan todas las demás proposiciones de la teoría convencional. Ahora, la competencia perfecta no es una descripción del mundo real, sino que es un modelo abstracto diseñado para obtener resultados matemáticos precisos y elegantes. Sus supuestos son los siguientes que yo pues voy a mencionar aquí, que es la atomicidad del mercado. Este primer supuesto establece que en un mercado competitivo existe un número tan grande de compradores y vendedores que ningún agente individual tiene capacidad de influir en el precio. Es decir que, bueno, esto, que si una empresa sube su precio, aunque sea un centavo por encima del precio del mercado, perderá a todos sus clientes. Y si la empresa baja su precio por debajo del mercado, estará sacrificando ingresos innecesariamente, ya que podría vender toda su producción al precio vigente. El segundo supuesto es la homogeneidad del producto. Pues en este segundo supuesto es que todos los bienes ofrecidos por los vendedores de un mismo mercado son perfectamente idénticos. Y pues eso es bastante necesario para el mercado, para que el mercado tenga un único precio de equilibrio. Si los productos fueran diferentes, existirían precios diferentes para cada variante y el modelo se volvería mucho más complejo. Pero en la práctica, la diferencia es del producto, bueno, la diferenciación del producto es una de las estrategias competitivas más importantes de las empresas reales. Ahora, el tercer supuesto es la libre entrada y salida de mercado, pues establece que no existen barreras de ningún tipo que impidan a nuevas empresas entrar a un mercado ni a las existentes salir de él. Bueno, pues en esta condición tiene una implicación teórica fundamental, y es que si una empresa obtiene ganancias superiores a las normales en un sector, inmediatamente atraerá la entrada de nuevas empresas que buscan ganancias extraordinarias igual. Esta entrada aumenta la oferta, baja los precios y reduce las ganancias hasta que vuelven al nivel normal. Por lo tanto, en el largo plazo, las ganancias extraordinarias son transitorias y la tasa de ganancia tiende a cero. Ahora,
En los otros supuestos, bueno, el cuarto supuesto es la información perfecta y completa. Este cuarto supuesto es que todos los agentes, tanto compradores como vendedores, disponen de información completa y perfecta sobre los precios vigentes en el mercado, la calidad de los productos disponibles y las tecnologías existentes. Bueno, este supuesto es quizás el más alejado de la realidad de todos los que componen el modelo. En la práctica, la información es costosa, fragmentada, desigualmente distribuida y frecuentemente estratégica. Las empresas invierten enormes recursos en inteligencia competitiva precisamente porque no conocen los costos ni las estrategias de sus rivales. Los consumidores toman decisiones con información incompleta sobre la calidad de productos y sobre el futuro nadie tiene información perfecta, puesto que el futuro es algo que nadie puede ver, es incierto. El siguiente supuesto, el quinto supuesto, es la movilidad perfecta de los factores productivos. Y pues establece que los factores productivos, tanto trabajo y capital, pueden desplazarse libremente entre sectores económicos y regiones geográficas sin ningún costo, demora ni fricción. El sexto y último supuesto es la ausencia de externalidades. Establece que no existen externalidades. Todos los costos y beneficios asociados a la producción y el consumo de cualquier bien quedan perfectamente capturados por los precios de mercado. Ahora, el siguiente punto son la empresa real, buscadora activa de ganancias. Aquí, pues, bueno, frente al modelo neoclásico de la empresa maximizadora, Shaikh propone recuperar la visión clásica de la empresa como un agente activo que busca ganancias en un entorno de competencia real, incertidumbre y conflicto. Existe una distinción fundamental de las empresas. Está aquí, yo coloqué un cuadro comparativo que pues es la empresa maximizadora versus la empresa buscadora. La empresa maximizadora, pues en el caso de ella, el agente es pasivo, pues acepta el precio del mercado como dato exógeno e inamovible. También dispone de información perfecta sobre la función de demanda y sus propios costos. Ajusta mecánicamente su nivel de producción hasta el punto donde ingreso marginal es igual a costo marginal. Opera en un entorno estático sin incertidumbre, que el futuro es perfectamente conocido o calculable. Sus decisiones no afectan a los demás agentes de mercado y su única variable de decisión es la cantidad producida, el precio lo fija el mercado y en el equilibrio de largo plazo obtiene beneficio económico nulo. Ahora, para el caso de la empresa buscadora, pues el agente aquí es activo, ya que fija precios, innova, reduce costos y compite por cuota de mercado. Opera con información incompleta, parcial y frecuentemente desactualizada. También toma decisiones bajo incertidumbre radical y el futuro no es calculable. Vive en un entorno de conflicto permanentemente con rivales, trabajadores y reguladores. Sus decisiones generan reacciones estratégicas en los demás agentes del mercado. Sus variables de decisión son múltiples: precios, costos, innovación y estrategia, y busca permanentemente ganancias superiores a la medida del mercado. Ahora tenemos 4 acciones estratégicas de la empresa buscadora. La primera es reducción activa de costos. Esto no es algo que le ocurre a la empresa desde afuera, sino que es una estrategia deliberada y permanente. También está lo que es la innovación continua. Bueno, pues en el mundo real, la innovación crea ventajas temporales que el innovador puede explotar antes de que los competidores lo permitan. Bueno, ahora lo imitan, perdón. Ahora, está también la fijación activa de los precios. A diferencia del modelo neoclásico donde la empresa acepta pasivamente el precio del mercado, la empresa buscadora real fija sus precios de manera activa y estratégica. También está la competencia activa y conflicto permanente. Aquí hay conflicto con los trabajadores, que también luchan por mejorar sus condiciones salariales y laborales, y hay conflicto con la incertidumbre del futuro, que hace que las mejores estrategias de hoy puedan convertirse en errores del mañana. Como siguiente punto, tenemos, bueno,
nos hacemos la pregunta de por qué las empresas reales no pueden maximizar ganancias. Bueno, pues aquí tenemos unos puntos que son la información incompleta, porque para que una empresa pueda maximizar sus ganancias en el sentido neoclásico, necesita conocer con precisión su función de costos, la función de demanda de mercado y los costos de todos sus competidores. También por la incertidumbre radical. Hay que distinguir cuidadosamente entre los conceptos que frecuentemente se confunden, el riesgo y la incertidumbre radical. También porque el entorno es constante, está en constante cambio. Incluso si en una empresa puede determinar en un momento dado cuál es la estrategia que maximiza sus ganancias, este cálculo quedaría obsoleto muy rápidamente porque el entorno en el que opera cambia continuamente en múltiples decisiones. Conflicto con los competidores. La cuarta razón por la que es imposible maximizar tiene que ver con la naturaleza estratégica de la competencia real. Y como último punto, pues el conflicto de los trabajadores. Pues la quinta y última razón, que es específicamente marxista y que remite a la naturaleza del proceso de los trabajadores en el capitalismo. Ahora, el siguiente punto es la ganancia como motor del sistema capitalista. Aquí tenemos otros puntos también, que bueno, son 6 puntos. El primero es que la ganancia y la formación de precios. En la economía neoclásica, el precio se determina por la intersección de la curva de oferta y la curva de demanda. El resultado es un precio de equilibrio único que vacía el mercado. A ese precio, la cantidad ofrecida iguala exactamente la cantidad demandada. También pues, tenemos la ganancia e inversión en el largo plazo, pues la relación entre la ganancia y la inversión es el motor fundamental del crecimiento y los ciclos económicos en el capitalismo, según una perspectiva clásica heterodoxa. La variable aquí no es la tasa de ganancia bruta, sino la tasa de ganancia neta, definida como la diferencia entre la tasa de ganancia sobre el capital y la tasa de interés. También ganancia y cambio tecnológico. En el modelo neoclásico, el cambio tecnológico es frecuentemente tratado como un factor exógeno que cae del cielo independientemente de las condiciones económicas. En la perspectiva clásica heterodoxa, el cambio tecnológico es endógeno al sistema y es la respuesta racional de las empresas buscadoras a las presiones competitivas. También ganancia de producción en el corto plazo. Pues en el corto plazo, la variable que determina cuánto produce una empresa no es la maximización de una función matemática, sino las expectativas de ganancia. Ganancia y tasa de interés. La tasa de ganancia es el sector productivo y la tasa de ganancia en el sector bancario. No son independientes entre sí, sino que tienden a igualarse a través de un mecanismo de mercado. También ganancias, salarios y distribución de ingresos. Desde la perspectiva clásica heterodoxa, la distribución no es el resultado armónico de que cada factor recibe exactamente su productividad marginal. Es el resultado de un conflicto de distribución en el que ambas partes, tanto capitalistas como trabajadores, pugnan en la mayor porción posible del producto social. Ahora, como siguiente punto, tenemos el equilibrio versus el no equilibrio. Aquí tenemos dos visiones del capitalismo también. Es la visión de la economía clásica heterodoxa, que es el capitalismo turbulento, y la visión de la economía neoclásica, que es el capitalismo armonioso. En el caso del capitalismo turbulento, que es pues la economía nunca alcanza el equilibrio, sino que gravita turbulentamente en torno a centros de gravedad que son cambiantes. Aquí también los mercados oscilan permanentemente. El equilibrio no es un proceso continuo de desequilibrios, son efectos de compensación parcial. Ahora, también el desempleo y las crisis no son fricciones temporales, son propiedades estructurales del sistema capitalista que emergen de su propia lógica. El dinero aquí no es neutral porque afecta la producción, el empleo y la distribución tanto en el entorno como en el largo plazo. Ahora, en el caso de la economía neoclásica, bueno, pues el sistema aquí tiende al equilibrio como estado natural y deseable.
Las desviaciones son transitorias y causadas por imperfecciones. La competencia perfecta garantiza resultados eficientes, pleno empleo y recursos, precios flexibles y neutralidad del dinero. Los agentes son representativos e idénticos. El desempleo y las crisis son anomalías causadas por rigideces. Aquí el dinero es neutral en el largo plazo. Ahora, pues nos pasamos, bueno, a un concepto del centro de gravedad. El concepto del centro de gravedad aquí es bastante fundamental en la economía clásica heterodoxa. Un equilibrio neoclásico en un estado de reposo. El sistema llega a él y permanece ahí indefinidamente. Si no hay perturbaciones externas, un centro de gravedad clásico es un punto en torno al cual el sistema oscila continuamente sin llegar nunca a detenerse en él. También tenemos, una de las implicaciones más importantes de la visión turbulenta del capitalismo es que el desempleo y las crisis no son accidentes ni imperfecciones, sino que son propiedades estructurales del sistema que emergen necesariamente de su propia lógica de funcionamiento. Ahora, el siguiente punto es la competencia real en acción, trabajadores versus capitalistas, perdón. Aquí pues hay competencia entre trabajadores y competencia entre capitalistas. Las competencias entre trabajadores es que los trabajadores compiten entre sí por los empleos disponibles, y en el caso de la competencia entre capitalistas es que pues, los capitalistas compiten entre sí por la cuota de mercado y por la mayor tasa de ganancia posible. Existe un regulador que es el capital regulador, el árbitro de la competencia. Aquí pues en cada sector, dice que en cada sector hay una amplia ganancia de productores con diferentes niveles de eficiencia. Los más eficientes tienen costos bajos y pueden obtener ganancias con precios relativamente bajos. Ahora, ya casi finalizando, tenemos una crítica al método neoclásico del mundo ideal de las imperfecciones. Existen 4 pasos del método neoclásico. 1 es construir el mundo ideal. 2, el paso 2 es caracterizar el equilibrio del mundo ideal. El paso 3 es identificar las imperfecciones. Y el paso 4 es explicar las desviaciones como catálogo de imperfecciones. Ahora, ya para finalizar, la crítica de Shaikh al método. Shaikh resume su crítica con estas palabras. Qué extraña manera de proceder. Se inventa un mundo ficticio, se le da pormenores y luego se explica lo real como catálogo de imperfecciones. Aquí, la crítica de Shaikh al método neoclásico no es puramente académica, sino que tiene profundas implicaciones para la política económica. Si el capitalismo real es fundamentalmente diferente al modelo ideal, entonces las políticas derivadas del modelo ideal pueden ser inadecuadas o contraprudentes. Y eso sería todo. Pues muchas gracias.